Bien, yo creo que vamos a empezar. Muy buenas tardes o buenos días con todos, dependiendo del país donde se encuentren, donde estén conectados. Mi nombre es Sandra Reyes, soy parte del staff del LACNIC y le doy la bienvenida a una sesión más del LACNIC Webinars. En esta oportunidad los hemos convocado porque vamos a dar un taller sobre SAVIX que está netamente enfocado a tema de IPv6. Em, Está a cargo de este webinar el instructor Alexandre Arana y nos estará apoyando en la moderación Alejandro Acosta, coordinador de I+D del ACNIC, quien en breve va a presentar a Alexander Arana como se debe. Pero antes de darle la palabra a Alejandro, quiero comentarles un poco la dinámica del webinar para que puedan aprovecharla de la mejor manera. Bueno, vamos a estar aquí reunidos aproximadamente 90 minutos. Durante este tiempo, tengan en cuenta que contamos con el servicio de interpretación simultánea en 3 idiomas. Van a poder elegir desde ya el idioma de su preferencia en la barra inferior de la plataforma Zoom. Luego comentarles que vamos a recibir las consultas que tengan durante la sesión, así que si tienen alguna consulta la pueden ingresar en el panel de Q&A o la sección de preguntas y respuestas que también van a encontrar en la barra de Zoom. Y bueno, y por último comentarles que esta sesión va a ser grabada y posteriormente también vamos a publicar la grabación en la página web de donde está el webinar, la información del webinar, o también la vamos a compartir a los correos con el que se registraron a esta sesión. Bueno, esto es todo por mi parte, así que bueno, espero que disfruten mucho este taller y te doy la palabra, Alejandro. Adelante. Hola Sandra, Alexander, todos. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Bueno, por este lado, muy contentos de sostener este webinar. Quiero agradecer a Alexander Araya por su tiempo y disponibilidad en ofrecerse a darlo. Es el segundo webinar en el que voy a estar contigo, Alexander. El primero fue un éxito, bueno, esperemos que este también. Entonces, bueno, vamos a puntualizar muy brevemente lo que vamos a hablar sobre el día de hoy. El día de hoy estaremos conversando sobre Savix. También le vamos a dar un toque, una mirada al tema de IPv6, como mencionaba Sandra. Y bueno, vamos a hablar bastante sobre Savix. Y son las cosas que a mí me gustan porque vamos a entender la arquitectura básica del servidor, el frontend, de la base de datos, los agentes de Savix como tal, cómo crear un host, agregar un servidor, monitorear CPU, RAM y disco. Bueno, voy a hacer un paréntesis porque se viene un artículo de Alexander muy bueno que muy pronto va a estar en la CNIC Blog sobre BGP y Savix, así que por favor no se lo pierdan. Y bueno, cierro el paréntesis, continúo sobre lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre triggers, cómo crear items, cómo configurar notificaciones. Vamos a hablar de SNMP, de ICMP. Vamos a orientar esas conversaciones al tema IPv6. Y bueno, ya para presentar al ponente, que estoy seguro que es lo que todo el mundo está esperando, Alexander Araya, quien tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Él es costarricense, un tico, pura vida. Tiene más de 14 años de experiencia en entornos Linux y Windows, con una especialización en soluciones de monitoreo para infraestructura crítica. Es certificado SAVIX, ha implementado SAVIX desde cero. De hecho, una vez me prestaste una máquina virtual fabulosa de SAVIX, la cual te agradezco. Bueno, su interés es la parte de automatización, buenas prácticas de monitoreo, habilidad de interpretar métricas y técnicas en acciones concretas. Busca simplificar lo complejo. Y bueno, creo que con eso hasta allí lo dejo, Alexander. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros y continúa. Qué gusto, don Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, creo que no hay mucho más que presentar, sino que a lo que nos vinimos al día de hoy. Bueno, tal y como lo mencionas, pues vamos a hablar de lo que es los inicios, los primeros pasos con Savix y a todo lo que nos compete ahora con IP versionamiento 6. Este, como ya tal vez muchos conocen, Savix es una herramienta de monitoreo de código abierto, y con ella podemos alcanzar un sinfín de posibilidades. Y con este webinar lo que vamos a buscar es darle una exploración técnica a Savix y la capacidad que presenta la herramienta para
adaptarse a las nuevas tecnologías, en este caso con IP versión 6, y destacando, bueno, la, vamos a ver, el impacto que tiene la herramienta para la infraestructura crítica y la continuidad de los servicios y de los negocios como tal. Em, Savix, como, como herramienta de monitoreo, puede convertirse o debería convertirse en el pilar de la gestión de la infraestructura que nosotros vamos a monitorear. En este caso, bueno, Savix se posiciona, perdón, como una herramienta de las más robustas que se encuentran en el mercado para la gestión eficiente de lo que es el monitoreo eh, de nuestra infraestructura. Puede tener un monitoreo constante y asegura la continuidad de nuestros servicios. Eh, en los entornos donde la disponibilidad, bueno, es la prioridad, tener un monitoreo activo, un monitoreo proactivo se convierte en un aliado para nuestros intereses, para darle trazabilidad, seguridad, confianza eh, y demás opciones que nos ofrece la herramienta. Para la gestión y comunicaciones cifradas, también es una herramienta muy poderosa. El servidor como tal de Savix está compuesto por diferentes puntos que deberíamos validar y deberíamos conocer a la hora de realizar una implementación segura, una implementación correcta. Como ya lo mencionaba Alejandro en la presentación, el servidor se compone, bueno, de la parte del servidor central, que es propiamente el núcleo, es donde toda la magia se orquesta, por así decirlo, donde se gestionan y se procesan los datos del monitoreo para tener información eh, de primera mano. Este es el componente responsable de almacenar toda la información que está siendo recopilada a través de los diferentes medios, ya sea SNMP, agentes, como lo mencionaba tal vez en algún otro webinar, también tiene la capacidad de realizar monitoreos a través de los dispositivos o de las tarjetas iDRAC para los servidores físicos propiamente, donde podremos obtener métricas como la velocidad de los abanicos, la temperatura del equipo, entre otros. Y también es importante la parte de definir y ejecutar reglas para la supervisión de estos recursos. Savix nos ofrece un frontend bastante intuitivo a la hora de utilizarlo, eh, lo que hace que la interacción con la herramienta para los administradores que tienen un conocimiento avanzado y para los que están empezando en este mundo sea una herramienta fácil de utilizar. En ella se pueden visualizar las métricas, podemos configurar las alertas, podemos crear ítems personalizados, incluso acceder a reportes en tiempo real, lo cual nos permite determinar el comportamiento de un equipo o de un servicio, el cual estemos monitoreando y consideremos crítico para nuestro negocio, para nuestra infraestructura. Las bases de datos, la base de datos es, pues bueno, como bien sabemos, donde se almacena absolutamente toda la información que es recopilada por los diferentes medios utilizados por Savix. Como ya lo mencioné, podemos utilizar SNMP, podemos utilizar agentes, podemos utilizar eh, otro tipo de protocolos que nos permitan recopilar esta información. Em, Nos permite mantener datos históricos que nos den esa trazabilidad del comportamiento que ha presentado un equipo o un servicio del cual está siendo monitoreado. Y esto es fundamental y a la hora de asegurar los datos que estén disponibles para el análisis y reportes. Como ya lo habíamos mencionado, uno de los puntos más importantes utilizados por Savix es el monitoreo a través de sus agentes. Los agentes están disponibles para servidores Windows, servidores Linux y todos aquellos equipos donde no se puede realizar una instalación del agente, lo podemos realizar a través de SNMP o el protocolo que se encuentre disponible para hacerlo. La configuración inicial es importante tener en cuenta y la claridad del alcance que se quiere tener a través de una implementación segura de Savix. Uno de los puntos más importantes es
dimensionar la cantidad de equipos que vamos a monitorear para así asegurar los recursos que va a requerir nuestro servidor de monitoreo. La parte de agregar un host es sumamente sencillo si lo vamos a hacer a través del protocolo SNMP. No basta más con tener que los puertos habilitados de escucha de SNMP 161 en el mejor de los escenarios. Este, o bien, si lo vamos a hacer por agente, el agente utiliza el puerto 10.050 o 10.051. De acuerdo a esta información, nosotros debemos habilitar, ya sea en nuestras reglas de firewall, en nuestro servidor de Savix, estos puertos para que la comunicación sea totalmente transparente. Una vez que ya tenemos la comunicación con el agente, simplemente nos resta crear el host en nuestro servidor de Savix, donde podemos agregar los equipos que nosotros tengamos gusto. Este es uno de los puntos más importantes con Savix, que a diferencia de otras herramientas que hay en el mercado, te ofrecen un licenciamiento por una cantidad limitada de ítems. Con Savix no tenemos un límite más que lo que nosotros tengamos proyectado a crecer y de acuerdo a los recursos también que tenga nuestro servidor eh, para disponer de una implementación robusta. En la parte de la creación de ítems, triggers y notificaciones, en este punto es importante tener claridad a la hora de qué requisitos o qué detalles deseamos monitorear. Los ítems son los encargados de la recolección de los datos. Los ítems en Savix son los elementos puntuales que nosotros configuramos o creamos de manera manual o utilizamos los que ya vienen con las plantillas que podemos encontrar en los diferentes eh, foros o simplemente ingresando al sitio oficial de Savix, donde ellos tienen un apartado con los templates para diferentes marcas que hay en el mercado. Eh, Estos nos permiten monitorear a nosotros recursos específicos como el CPU, memoria, RAM. Los ítems, básicamente, como lo mencionaba, son fundamentales para un monitoreo real y efectivo que permitan tener la visibilidad y el rendimiento de nuestra infraestructura. Los triggers o los disparadores para las alertas proactivas son las condiciones que nosotros vamos a establecer de acuerdo a nuestros propios umbrales o a nuestras propias métricas para elevar una alerta que llegue a los diferentes canales que nosotros podamos configurar, ya sea por correo electrónico, a través de un webhook para Telegram, eh, o podemos utilizar también canales como Teams que nos permitan llevar este tipo de alertas para ser visibles hacia el equipo de profesionales que esté monitoreando o realizando una visualización de los servicios que estamos ingresando a nuestro servidor de Savix. Lo que son las notificaciones, que es básicamente lo que les mencionaba en el punto anterior, a través de los triggers. Nosotros configuramos los umbrales y después de configurar los umbrales necesarios para recibir una alerta sobre algún servicio que está siendo eh, monitoreado, venimos a lo que son las partes de la comunicación, donde, como ya lo mencionábamos, podríamos utilizar canales como Telegram, eh, incluso SMS, correo electrónico, canales hacia Teams, que nos permitan recibir las notificaciones de las incidencias y esto facilitando una pronta atención, una reacción pronta que pueda minimizar el impacto de un servicio que está siendo degradado o un servicio que está siendo afectado. La introducción del monitoreo por SNMP e ISMP con soporte para versionamiento 6 de IP versión 6. Savix empezó ya hace algunos años con la introducción en el mundo de la IP versión 6, propiamente en el 2020, entrando un poquito en historia de la herramienta. em, Inició con su soporte para versión 6, permitiendo un monitoreo más eficiente y escalable. Esto los puso como una de las herramientas a la vanguardia de, del monitoreo
previendo que ya muchos de las herramientas que estaban en el mercado se estaban quedando un poquito rezagadas al respecto. Para ello, Savix empezó con su equipo de desarrolladores a realizar innovación en este punto. Para el 2021, Savix realiza la integración de SNMP y ISMP para la recolección de datos de dispositivos, mejorando la visibilidad de la infraestructura. Esto en IPv4 4 y en IPv6. Para el 2022, Savix se consolida como líder de gestión de redes modernas, destacando la capacidad de adaptación en entornos con IPv6. Como ya lo mencionábamos, desde el 2020 ya ellos venían trabajando con eh, esta iniciativa y consolidándose para el 2022 en este punto. En el 2023 ya hubo una adopción generalizada de la IPv6 en la infraestructura crítica de en infraestructura crítica y con Savix como herramienta clave para garantizar la continuidad de todo el negocio o de toda nuestra infraestructura. No sé, Alejandro, si vamos bien, vamos muy rápido, hay algo que desean hacer una pausa para hacer algún tipo de preguntas, nos esperamos. Usted me indica. Bueno, creo que por el momento la pausa no es necesaria, creo que vas bien, la explicación en lo personal me encanta porque estás llevando un buen ritmo de voz. Entonces seguimos. Cuando haya consultas en el Q&A, las acumulamos y después yo te detengo para proseguir. Perfectísimo. Las buenas prácticas. Para evitar errores comunes, siempre es importante tener un roadmap a seguir, una ruta que debamos seguir antes de realizar una implementación para hacer una implementación bastante eficiente. Como parte de este roadmap, debemos crear listas de verificación que nos permitan atender los pasos puntuales que vamos a desarrollar durante el despliegue de nuestro sistema de monitoreo. Atender la seguridad de forma proactiva, optimizar el rendimiento de los sistemas, documentar configuraciones y cambios y uno de los puntos más importantes es capacitar al equipo periódicamente. Savix cuenta con un roadmap sobre las mejoras que va teniendo de acuerdo a los avances que así se requieren. Entonces, perfectamente pueden buscarlo en el sitio oficial de Savix, el roadmap donde ellos muestran las fechas posibles y las actualizaciones que va a tener la plataforma constantemente. Esto es importante porque en el caso de que tengamos un escenario donde no podamos contar con un determinado monitoreo porque no lo entendemos o no encontramos documentación, perfectamente podemos asistir al roadmap de Savix y con la información que tengamos a mano, validar si ya esta mejora fue aplicada o esta mejora está por ser aplicada en actualizaciones futuras de la herramienta. Los próximos pasos en Savix, lo que es ya implementando plantillas, mapas de redes, alertas avanzadas, lo que nos va a dar un monitoreo efectivo, un monitoreo robusto de nuestra infraestructura, lo cual es sumamente importante debido a que el mundo hoy se mueve a una velocidad pues realmente acelerada y tener la información a mano de nuestros servicios, de nuestra infraestructura es importante para poder determinar los pasos a seguir de nuestro negocio. La implementación de plantillas, como ya lo había mencionado en un momento, em, Savix cuenta con un banco bastante importante de marcas a las cuales hay un sinfín de plantillas que si no encontramos por agente lo vamos a encontrar por SNMP. Importante que si por alguna razón no encontramos algún template que vaya de la mano con lo que nosotros necesitamos, nosotros tenemos la capacidad propia de crear un template dentro de Savix que nos permita crear el monitoreo totalmente adaptable a nuestras necesidades, que se ajuste realmente a lo que nosotros necesitamos para aquellos que pues entramos en este mundo. Importante conocer también de los OIDs cuando vamos a realizar un monitoreo a través de SNMP.
hay herramientas que nos permiten a nosotros interpretar cuál es el OID de un recurso en específico que deseamos eh, integrar a nuestro monitoreo. Por defecto, como les decía, Savix cuenta con un sinfín de plantillas que, bueno, nos permite eh, facilitar la gestión del monitoreo para múltiples equipos, para múltiples hosts. Y como les mencionaba, son totalmente personalizables. La parte de creación de mapas de red es sumamente importante porque con él podemos ver dónde hay una falla de comunicación, dónde hay una falla en un equipo, ya que nos permite visualizar la infraestructura y la interconexión entre los dispositivos para una gestión más eficiente. Lo que es la configuración avanzada de alertas nos permite definir los umbrales, como lo mencionaba en el punto anterior de los triggers, los umbrales que nosotros vayamos a definir pueden, pueden ser totalmente variables y personalizables de acuerdo a nuestras necesidades, no porque en la plantilla diga que nuestro equipo tiene que llegar a un 90% del uso del CPU, ya se tiene que alertar, lo que nos da un espacio pues bastante corto a la hora de realizar acciones preventivas. Hay profesionales que lo hacen en rubros tal vez mucho más bajos, previendo un crecimiento pues bastante rápido en el uso de los recursos de cada uno de los dispositivos que estamos monitoreando. Con esto de de las configuraciones de alertas avanzadas, es importante definir los umbrales y las condiciones para recibir estas alertas de forma específica y no tener falsos positivos, lo cual puede generar el despliegue de un recurso hacia la revisión de un equipo, de un servicio que realmente no esté siendo afectado y los umbrales hayan sido configurados de manera errónea. Savix, como plataforma de monitoreo, se convierte en un aliado estratégico para la continuidad del negocio, para la continuidad digital, para la continuidad eh, de nuestra infraestructura. Como ya lo vimos en su momento, Savix se posiciona como una solución integral para la gestión de la infraestructura crítica. Savix nos garantiza o nos permite garantizar no solo la disponibilidad de los servicios, sino también la seguridad, trazabilidad, la comunicación de nuestros equipos, de nuestros servicios, la adaptabilidad que presenta Savix en entornos diversos y su escalabilidad permiten que organizaciones de cualquier tamaño eh, puedan optimizar sus operaciones, ya sea desde empresas pequeñas, empresas medianas, incluso instituciones de gobierno, con múltiples sedes. Y esto de múltiples sedes es importante rescatar el punto de que Savix cuenta con la opción o la posibilidad de crear proxies distribuidos que envíen la información ya interpretada, por llamarlo de alguna forma, hacia nuestro servidor central de monitoreo para no tener múltiples servidores distribuidos de monitoreo, sino que todo esté centralizado en uno y que la información llegue desde diferentes sitios. Esta flexibilidad asegura que Savix sea más que una herramienta de monitoreo, una herramienta técnica, sino que se convierta principalmente en un socio en la evolución de nuestros servicios, de nuestras infraestructuras. Savix, como ya lo decía, es una herramienta de monitoreo integral y de alertas avanzados. Lo que destaca la capacidad de Savix es básicamente ofrecer este monitoreo integral con dashboards intuitivos que facilitan eh, la visualización de los datos en tiempo real. Las alertas permiten a los administradores poder tomar decisiones rápidamente basados en los datos que estamos percibiendo acerca de los problemas, lo cual es algo en este punto crucial a la hora de mantener la continuidad del negocio, de mantener la continuidad de nuestros servicios eh, de una forma sana, eh, porque muchas veces los servicios pueden estar funcionales, pero tener alguna degradación, algún tipo de delay, entonces
Lo importante de un monitoreo integral con Savix como plataforma de monitoreo es básicamente esto. Hay otras herramientas también de código abierto, como Nagios, Prometheus, que tienen enfoques un poco más limitados, aunque siguen siendo herramientas efectivas para cierto tipo de tareas, eh, carecen tal vez de la integración que ofrece Savix. Nagios se enfoca más a la supervisión de una infraestructura y Prometheus más hacia un tema de métricas y monitoreo de contenedores, pero puede requerir tal vez un poco de configuraciones más complejas, un poco de conocimiento un poco más avanzado, que a diferencia de Savix, que no deja de ser una herramienta muy potente, se convirtió en una herramienta un poco más intuitiva, lo que facilita la integración de servicios y monitoreo de infraestructura. Como ya lo mencioné, Savix tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de negocio y es importante también ver cómo esto llega a instituciones públicas, sabiendo que en instituciones gubernamentales tal vez son un poco más reacientes a utilizar herramientas de este tipo, eh, ya que utilizan herramientas más propietarias. Siempre es importante ofrecer la idea de que Savix es una herramienta de supervisión constante de servicios esenciales, ya que la implementación de Savix en instituciones públicas permite la supervisión constante de los servicios y garantiza que cualquier anomalía vaya a ser detectada y abordada de una forma eficiente. Sí es crucial mantener la confianza en las instituciones públicas y asegurar la continuidad de los servicios que ellos ofrecen. Un punto muy importante que gusta mucho hoy en día es lo que se conoce como el nuevo oro negro, que son los datos. Con Savix tenemos la capacidad de tener reportes o ejecutar reportes, obtener información para la toma de decisiones. Savix permite la generación de reportes que ofrecen una visión clara del estado de nuestros servicios, de nuestra infraestructura. Esto facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas por parte de los administradores públicos o de o de donde se encuentre realmente implementado nuestro servicio de monitoreo, ya que el día de hoy eh, la toma de decisiones es mucho más sencilla si tenemos datos que respaldan la necesidad de efectuar cambios importantes en nuestros servicios o en nuestra infraestructura. Como parte de los puntos altos o positivos que tiene Savix, es la prevención de consecuencias críticas. Cada minuto de indisponibilidad puede generar consecuencias significativas, desde la pérdida de confianza o incluso elevación de reclamos por un servicio que no se ha prestado de forma eficiente. Con esto, Savix ayuda a mitigar los riesgos y proporciona alertas de forma preventiva cuando realizamos un monitoreo proactivo, un monitoreo seguro de nuestros servicios. Savix ofrece un compromiso con la prevención y el futuro digital. Es importante saber que con todo lo que hemos visto hasta este punto, Savix es una herramienta que nos permite tener una trazabilidad, una visualización eh, de nuestro negocio en tiempo real. Adoptar Savix no solamente permite una gestión eficiente de nuestra infraestructura, de nuestros servicios, sino también que fomenta una cultura de prevención en las organizaciones. Al integrar decisiones basadas en datos, priorizar la continuidad de los servicios digitales, de nuestros servicios como empresas, se convierte en un aliado frente a desafíos que se puedan presentar en el futuro. Con el soporte para versionamiento ipv 6, las empresas están mejor preparadas para enfrentar la evolución tecnológica, garantizar
la seguridad y la confianza en nuestros servicios y en sus operaciones. Vale, Básicamente, sí, ajá. Bueno, voy a atajarte un momentico, ¿no? Antes de que pases, quería interrumpirte entre lámina y lámina para unas preguntas que tenemos, sí, claro. ¿ok? Voy a comenzar con una que está en el chat. De igual manera voy a agradecer a que las hagan en el recuadro de Q&A para que no se nos escape. Mira, el señor José Reyes pregunta, ¿qué tipo de herramientas nos recomiendas para agilizar la búsqueda de OIDs de equipos? Herramientas hay un montón, quedan a criterio de cada uno. Yo por lo general, y les voy a detener un momento la presentación. eh, yo por lo general utilizo uno que se llama Mi Browser. Ok, Eh, con este no hay, digamos, no hay pérdida, es sumamente sencillo. Colocas la dirección IP del equipo que vayas a realizar el monitoreo, perdón, la búsqueda de OIDs y ingresas la comunidad SNMP, ingresas la dirección IP, el puerto que estés utilizando y con esto él te despliega absolutamente todo básicamente en un árbol por característica que estés buscando. vale, excelente. Entonces ya, José, sabes que mi browser te puede ayudar para ello. Mira, y otras preguntas que tenemos en Q&A. Preguntan, buenas tardes, ¿Savix soporta por default la recolección de CNMP traps o se requiere habilitar un feature de forma particular? No, ya es soportado de forma nativa. Entonces, incluso, digamos, en ambientes, por lo general, Zabbix yo lo instalo sobre servidores Linux. eh, por defecto, ya ustedes pueden utilizar el comando snmp walk, ponen la dirección IP, el puerto, la comunidad, y ahí van a ver que de la misma manera como se realiza con mi browser, les va a desplegar toda la información que va a ser recolectada. Únicamente cuando vayan a configurar el host, en este punto, eh, seleccionan la opción SNMP, por defecto les va a colocar el puerto 161, colocan la dirección IP, agregan el host y ya con esto, bueno, tienen que asociar eso sí de manera previa el template de lo que vayan a monitorear. Como les digo, en la comunidad de Savix, que de hecho les voy a colocar el URL acá en el chat, van a poder ver las diferentes marcas y equipos que pueden obtener los templates si ya no están precargados. Entonces, ahí pueden hacer la búsqueda. eh, Viene para servicios como Apache, Acronis 13X, AMD, vienen equipos Dell, Asus, AWS, ya servicios directamente enfocados a la nube. eh, Equipos Canon, Citrix, bueno, ahí hay un sinfín. En el enlace pueden ver la cantidad de servicios y marcas que pueden ser monitoreados a través de agentes o de SNMP con Savix. Vale, excelente, muy buena respuesta. Mira, aquí tengo otra pregunta que está muy interesante, ¿no? Ujú. Indican, ¿es posible hacer monitoreo de datos vía API? Es decir, consultar un endpoint de manera periódica. Sí, correcto. Savix permite la integración con APIs, incluso hoy en día que está tan de moda el tema de la programación a través de Python y temas de automatización, sí, es totalmente posible. De hecho, cuento con una experiencia previa donde integré un monitoreo a través de un API y toda esta información se ve reflejada a través de Savix. Vale, buenísimo. Me gustaría ver esa parte operando, de tener un API por detrás a Savix, debe ser bien interesante. Claro, con Mira, todo gusto. preguntan también, ¿en qué diferencia Savix de otros sistemas para monitoreo? Y no solo por ser open source, ¿qué ganancia puedo obtener de otros sistemas? Vamos a ver, la integración de Savix con diferentes plataformas de monitoreo es pues bastante abierta, incluso cuando eh, por gustos, por llamarlo de alguna manera, no nos llama tanto la atención la parte
de los gráficos que ofrece o tal vez se vuelven un poco complicados. Hay otras herramientas open source como Grafana que permite la integración de Zabbix directamente y de esta manera poder realizar unos dashboards complementarios a lo que ya Zabbix te está dando. Sí, Zabbix tiene un sinfín de posibilidades con otras herramientas propietarias de pago. eh, es el tema y uno de los temas más importantes que yo he visto es la cantidad de equipos que puedes monitorear. Zabbix no tiene límite, a diferencia de otras herramientas de pago que te ofrecen planes de monitoreo por una cantidad limitada de sensores. Con esta herramienta que estamos presentando, Zabbix, eh, no tienes un límite. El límite te lo pones tú. Entonces, te da reportes, puedes crear mapas de red, puedes crear paneles para un NOC, por llamarlo de alguna manera, donde simplemente veas alertas como de estado crítico, de estado alto, para que no tengas falsos positivos, simplemente puedas ingresar. La parte de monitoreo de servicios propiamente, incluso la integración con el monitoreo para tipos de VPNs, saber cuándo una VPN está activa, cuándo una VPN se cayó, la integración con APIs para el monitoreo incluso de sistemas de virtualización, es totalmente posible y las limitaciones, pues, hasta donde yo tengo la experiencia son realmente pocas y muy, digamos, es muy intuitivo. Ok, gracias por ello. Vamos a hacerte una pregunta más ahorita. Tenemos varias en Q&A, pero bueno, tampoco vamos a gastar toda esta hora en preguntas, pero una más y después continuamos. Mira, el señor Tecotec, don Ramón, consulta. Si Savix hace que pueda monitorear mis ONTs, creo que pesa más en la balanza contra otros sistemas. ¿Es posible? ¿Contra qué? Perdón, ahí se me cortó un poquito Con las ONTs, ONUS, en la red GPON. Sí, sí se puede. De hecho, cuento con un escenario donde sí, la integración con diferentes tipos de equipos y servicios es totalmente transparente. Incluso a la hora de realizar un monitoreo de equipos específicos, como les decía yo durante la presentación, si la plantilla no existe, perfectamente puedes crear una plantilla personalizada para el dispositivo que necesites, partiendo desde el punto más básico, que sea una prueba de ping, a partir de ahí, un ICMP, empiezas a construir el template que necesitas y a partir de ahí ya Zabbix se encarga de crearte los gráficos para cada uno de los ítems que vayas necesitando, pero es totalmente personalizable y es totalmente posible. Vale, gracias. Vamos a dejarlo por allí hasta el momento. Después tengo más preguntas, como te decía, pero bueno, continúa para cubrir el tema propuesto en el webinar. De hecho, te comento, la presentación llegaba hasta acá. Era una presentación pues bastante corta, eh, dando la posibilidad de que se abriera un espacio bastante amplio de preguntas eh, para poder darles como esa retroalimentación de lo que quieran saber, de lo que quieran conocer, tal vez para hacerlo un poquito más dinámico y no tan didacta y estar viendo una presentación, sino que lo podamos abrir tal vez un poco más y que se sientan en la libertad de preguntar y tener las curiosidades que necesiten ser evacuadas. Ah, vale. Bueno, déjame, entonces te voy a comentar aquí, ¿está bien eso? El señor Alexander Arana, casi tocayo tuyo por dos. Él indica, tiene varias preguntas en una sola, te las voy a ir dividiendo yo. Dice, si Savix trabaja de forma centralizada, ¿cómo funciona su alta disponibilidad en caso de que falle el servidor donde se esté ejecutando? Ok, Zabbix sí ofrece un escenario de alta disponibilidad donde puedes distribuir los servicios. Por lo general, en escenarios o en entornos eh, donde no es, digamos, donde no hay tanta capacidad de equipos o no hay tantos equipos, todo se hace un despliegue en un único servidor. Pero sí es posible realizar un escenario de alta disponibilidad donde tengas un servidor de base de datos y su servidor de réplica, donde tengas un frontend únicamente. Y si tienes
sitios distribuidos o oficinas distribuidas grandes que también deseas monitorear y no cuentas con una comunicación directa, puedes hacer despliegues de proxies de Zabbix para que estos sean los encargados de enviar la información directamente al servidor central para la interpretación de los datos. Entonces, si por ejemplo el- la oficina que tienes en Nueva York se quedó sin comunicación, el proxy va a seguir almacenando la información hasta que tenga comunicación con tu punto central y la información va a ser enviada. Entonces, tampoco tienes pérdidas de datos por ahí. Vale, copiado, excelente. Sí, bueno, sí sabía que existía el tema de alta disponibilidad en Zabbix. Correcto. El mismo señor Alexander Arana pregunta, ¿qué configuración base debe tener un servidor de Zabbix a nivel de red y procesamiento versus la cantidad de dispositivos y variables que se deseen monitorear? Básicamente, Zabbix ofrece un ambiente pues bastante eh, amigable, por así decirlo. Eh, Te cuento que para un ambiente con más de 20.000 sensores, estamos hablando de que puedes tener un equipo con 8 gigas de RAM, eh, 4 virtual CPUs y aproximadamente unos 200 gigas de espacio en disco. Entonces, si ves, es un equipo pues bastante compacto en tema de recursos y puede soportarte una cantidad infinita de equipos. Como te digo, tengo más de 20.000 sensores y las características de este equipo son bastante pues, reservadas para la cantidad de información que maneja a diario. Wow, 20.000 me suena como un numerote, ¿no? Suena Correcto. bastante grande. Mira, el señor Alexander Arana tiene cuatro preguntas, voy por la tercera. ¿Cuáles son los costos de una implementación base y qué aspectos se debe contemplar? Es importante, como lo mencionaba en la presentación, tener un roadmap o una ruta a seguir de la cantidad de equipos que vayan a querer ingresar en el monitoreo. Es importante sí tener claridad desde un inicio porque también se debe tener la perspectiva del crecimiento que se va a ofrecer a la herramienta. Sobre los costos de implementación van a ser muy variables. eh, Desde la parte del profesional que vaya a realizar la implementación hasta los costos que se deben asumir para la compra del equipo que vayan a utilizar para esto. Entonces, son temas muy variables, ya eso es un tema muy puntual que se debe ver justamente en el momento que se vaya a plantear un proyecto de este tipo, pero como les digo, el equipo que se requiere para este caso, estamos hablando de más de 20.000 sensores, volvemos al ejemplo. O sea, tenemos 8 en RAM, y 4 virtual CPUs con 200 de espacio en disco. Y él tiene más de 3 años de estar operando y no ha alcanzado ni el 50% del espacio en disco utilizable. Mm, Entonces, es muy variable. O sea, podemos hablar de escenarios muy variables. Ok, y la pregunta cuatro del señor Alexander, él quiere que hagas una comparación uno a uno, dice, ¿qué fortaleza presenta Savix, por ejemplo, contra un PRTG? El principal detalle que yo le veo es el tema costo principal. Si vas a utilizar licenciamiento de PRTG, Eh, el plan más básico te ofrece, creo que son 1.000 sensores, no estoy muy al tanto de esto, por un costo determinado. Eh, y para un equipo puntual, puedes monitorear, un ejemplo, quieres monitorear que solo tenga respuesta de ping, o que si quieres monitorear que cómo está su CPU, o cómo está su RAM. Y si quieres monitorear las cosas, ya ahí estás utilizando 3 sensores para un solo equipo. A diferencia o si quieres monitorear el comportamiento de la red. Ya ahí estamos hablando de 3, 4 sensores para un solo equipo. Con Zabbix puedes cargar un template y con un solo template estamos hablando de que puedes monitorear eh, todo el equipo, todos los ítems que sean necesarios, que CPU, que RAM, que eh, red, eh, cantidad de bytes entrantes, cantidad de bytes salientes por la tarjeta de red, absolutamente todo. O sea, tienes un espectro muy amplio de monitoreo sin costo. Es que no hay un costo asociado. El costo va a ser básicamente la implementación, la capacitación de tu personal, pero vas a tener una herramienta que se actualiza constantemente, que tiene eh, fortalezas
muy grandes a diferencia de otras herramientas y la visualización de los datos es un poco más integral porque puedes obtener más datos en tiempo real y generar un histórico como en muchas otras herramientas, pero te permite la generación de reportes, creación de mapas. eh, de hecho, próximamente viene una actualización, y esto lo pueden ver o validar en el roadmap de Savix, que ya va a soportar eh, graficar y tener datos de NetFlows directamente sobre la herramienta. Entonces, eh, son cosas muy positivas y las diferencias, pues, sí son bastante marcadas entre herramientas. Ok, gracias por eso, Alexander. Bueno, vamos con otra pregunta. En esta oportunidad es del amigo de la casa de Internet, el señor Henry Godoy. Él consulta, ¿no? Es una pregunta bastante puntual con el mundo IPv6. Hablando de IPv6, estoy buscando una herramienta para registrar las direcciones IPv6 asignadas por Slack, ¿ok? Que sería para autoconfiguración. Para auditoría, al no tener estado, no tenemos registro de cuánto cambian estas direcciones en los clientes. ¿Podría Savix ayudar a monitoreando estos cambios de direcciones IP y manteniendo un registro? Opale, esa sí está muy puntual. De hecho, no podría asegurarlo, no podría asegurarlo porque no es un escenario habitual que haya visto, te soy muy honesto, pero podría dejarme el dato puntual y con todo gusto hacerles llegar la respuesta a través tuya o a través de algún foro, algún correo, con todo gusto yo se los puedo hacer llegar, porque sí, ese escenario puntual sí no lo he visto nunca. Dale, bueno, buenísimo, te la acabo de mandar ahorita para que la tengas a la mano. Sí, la pregunta está muy interesante, ¿no? Sí, Henry, te comento, yo conozco algunas, está NDPMON, ¿no? Que es Neighbor Discovery Protocol Monitor, y tengo RAMON, ¿no? O sea, RAMON sería más que todo para el tema de routing, que más o menos puede ayudarte en esto. Pero tu consulta está buenísima, Henry. Sería genial si logras hacer ese monitoreo, ese cambio de direccionamiento, ese seguimiento de que vengan los clientes, generen direcciones IPv6 vía Slack, basada en los conceptos de privacidad. Le podemos hacer seguimiento a esos clientes. Sería genial tener un script, guindarlo y que la gente pueda tener acceso a él. sí, Mira. básicamente, perdón que te interrumpa, Alejandro, sí estaba viendo por acá que, digamos, eh, hay un detalle puntual con Savix y quizás sea una de las posibilidades para el descubrimiento LLD o Low Level Discovery. Eh, sí es posible, lo que pasa es que si lo vemos como tal vez a profundidad, no lo vería como un tipo de IPAM, pero creería que con el descubrimiento LLD o el Low Level Discovery, sí podría darse este tipo de monitoreo de llevar este registro del direccionamiento IPv6. Sí podríamos profundizarlo tal vez un poquito más, te lo podría hacer llegar con todo gusto, pero sí es un detalle que, digamos, no lo veo tanto como un IPAM, pero sí lo podríamos ver a través del descubrimiento LLD que ofrece Savix. Sí, realmente no sería un IPAM, en lo absoluto, no Sí, sería. Sí. Mira, voy a rescatar ahora unas preguntas que colocaron en el chat. Voy rápidamente después al Q&A. Adriana Salazar, consult. Ah, no, perdón. Me perdí aquí un poquitico. El señor William pregunta, ¿se puede monitorear uso de ancho de banda de consumo de diversos enlaces, mostrando cantidad de megabytes por día, por mes, etcétera? sí, totalmente. Savix lo puede hacer, como lo mencionaba ahora. eh, Se pueden crear dashboards o tener información puntual. Este, Vamos a ver, a nivel de interfaces, ya sea de router, switch, firewall o servidores, simplemente con SNMP o a través de la gente, se crean ítems estándar como lo mencionaba ahora, los datos de entrada, bytes entrantes, bytes salientes, todo esto te permite generar
ese monitoreo y lo puedes perfectamente bien utilizar a través de los trends de Savix, ya sea el tráfico por día, por mes, de acuerdo a la cantidad de datos históricos que le tengas configurado. Porque eso es un punto muy importante. Si dejamos los datos a la libre, es obvio que no vamos a tener un parámetro máximo de lo que estemos almacenando. Por defecto, Savix viene configurado para almacenar los datos 365 días. Mm. Pero cuando son infraestructuras pues bastante grandes, es importante tener en cuenta que cuanto más equipo o más servicios estemos monitoreando, más datos son los que estamos almacenando. Por lo general, siempre se recomienda que sean 180 o 90 días lo que vayamos a almacenar de forma inicial, si vemos que los datos son pues bastantes. Vale, claro, es así, ¿no? Mira, otra aquí el señor Guillermo pregunta, Guillermo Andrés, con respecto a IPv6, ¿qué monitorizas más allá de ICMP? Ok, más allá del ISMP se pueden monitorear eh, propiamente servicios, los servicios a través de HTTP, HTTPS, DNS, o sea, es que el mundo se nos abre completamente con el tema del monitoreo. Eh, Temas de correo, eh, SSH, RDP, SQL, todo lo que tenga que ver con IPv6 lo podemos monitorear. Es totalmente configurable. Ok, gracias por eso. Ajá, mira, y aquí la señora Adriana Salazar, o señorita, me disculpas, indica, como que creo que quedó con un poquito de más ganas de presentación de tu parte, Alexander. Indica, ya terminó la presentación, o sea que no va a desarrollar este punto. Por ejemplo, primer host, agregar un servidor y monitorear CPU, RAM y disco. No sé si tú podrás hacer algo de eso o será muy complicado pedírtelo en este momento, Alexander. Ahorita no tengo un laboratorio, le puedo compartir las dos presentaciones adicionales por acá en el chat, la que acabo de poner y una adicional donde yo tengo las partes de cómo realizar el monitoreo. Incluso le puedo compartir en algún tipo de documento, pero ahorita no tengo un escenario de pruebas donde podamos hacer este escenario, pero es sumamente sencillo. E incluso, permítanme, les comparto un enlace por acá que tengo Vale, por favor, sí. para que lo puedan visualizar. De hecho, como les mencionaba, en el portal de Savix directamente está absolutamente toda la información necesaria eh, para llevar a cabo un despliegue pues bastante óptimo. Vale. ¿Continúa, Alexander, o estás buscando otro No, no, enlace? Ok. ese enlace que le suministré es el puntual. De hecho, viene con sus capturas de pantalla bastante interesantes porque es puntualmente lo que van a ver en la plataforma de Savix. Como les mencionaba, tal vez para hacer un paréntesis en este punto, cuando utilicemos SNMP como punto de monitoreo para un equipo, importante saberse la comunidad. Si ya tienen una comunidad estándar para toda su organización, eh, podrían modificar el template que tienen colocando el macro en la pestaña macros. Van a ver que ahí aparece y con el dato puntual de macro le colocan el valor de la comunidad de CNMP y ya con ello cualquier equipo que vayan a agregar con ese template no tienen que configurar manualmente la comunidad, sino que ya lo va a tomar directamente desde el template. Vale, buenísimo eso, sí. Acabo de colocar también en el chat para las personas que estén interesadas. Alexander Araya ha escrito algunos documentos, algo para el blog de la CNIC y estoy colocando los artículos que tú has publicado, ¿no? Hasta el momento han sido artículos en el mundo de IPv6 Only, donde
Zabbix puede dar un apoyo muy grande, ¿no? Como ustedes saben, ya desde la CNIC hemos estado apoyando mucho lo que vendría a ser el despliegue de redes que sean solo IPv6. Y bueno, obviamente eso tiene que venir cubierto por una cantidad de buenas prácticas, indiscutiblemente la parte de monitoreo, donde, bueno, Alexander nos ha dado un apoyo muy grande. Dejé el link en el chat. Sería bueno que revisen los artículos de Alexander. Mira, voy a la sección de Q&A. El señor Milton pregunta, ¿algún script para obtener la información de los equipos a través de SNMP? Em, Script, básicamente ya queda mucho al criterio o la necesidad de lo que vayamos a desplegar, pero básicamente digamos, si hacen una consulta directamente desde el servidor con el comando snmp walk, eh, pueden obtener toda la información de un equipo puntual. Ya si ocupan digamos, un script más personalizado que les vaya a brindar una información en específica de lo que necesiten puntualmente, sí sería la construcción de un script desde cero en el momento que vayan a realizar el despliegue. Pero scripts como tal, ya confeccionados para este dato puntual, pues yo en experiencias previas lo que hago es que simplemente utilizo los templates que ya Zabbix nos ofrece, los cuales son bastante amplios. Nos ofrecen un sinfín de ítems y características, triggers que ya vienen configurados de forma previa, pero un script como tal, pues no nos vendría a aportar quizás un punto más amplio de lo que ya los templates de Zabbix lo hacen. Me puedo imaginar eso, ¿no? Sin embargo, bueno, la construcción de scripts que tomen datos por SNMP y eso es algo sumamente sencillo, por lo menos en el Ujú, mundo de Python. Ya los módulos de SNMP te pueden hacer eso, ¿no? A correcto. través de hacer un get. Y bueno, pues la manipulación de los datos a nivel de script debería ser bastante sencillo. Me atrevería a decir que el tema de la inteligencia artificial indiscutiblemente te puede construir unos scripts útiles, ¿no? Pero como dice Alexander, no creo que te apoyen más de lo que ya Zabbix va a hacer, ¿no? Bueno, el señor y amigo de la casa, Pedro Alejandro Toribio, también pregunta, ¿cuáles son las limitaciones de usar Agent 2 en vez de Agent en Zabbix? Ok, em, las diferencias son hasta cierto punto algo marcadas, por llamarlo de alguna manera. Este, pero puntualmente va de acuerdo a un tema de versionamiento. Eh, Vamos a ver, déjame acomodar un poco la idea para poderme explicar tal vez un poco más transparente. Primero, lo que es la parte de la arquitectura como tal, eh, es un diseño pues tal vez más ambiguo, más monolítico. El agente, el primer agente contra el agente 2, que el agent 2 es un agente más modular, con un sistema de plugins. Eh, Otro punto importante son las funcionalidades eh, que el agente clásico, por llamarlo de alguna manera, eh, utiliza funciones más básicas de CPU, memoria, red, procesos, soporte para algo que se integra directamente en un punto de configuración, que es el user parameter, si está activo, está pasivo. En cambio, el agente 2, el agent 2, eh, es todo lo que tiene el clásico, más plugins modernos. Puede monitorear Docker, Podman, Kubernetes, MySQL, Postgres, MongoDB, Redis, un sinfín de cosas. El tema de rendimiento para la gente clásico es menor el consumo de memoria, es más estable en hosts muy limitados, pero el Agent 2 consume más RAM, un 20 o 30%, un 20 o 30 megas en vez de 5 o 10 megas que utiliza el Agent. Eh, la extensibilidad, la gente clásico solo se puede ampliar con user parameters o external scripts.
El Agent 2 puede utilizar plugins oficiales y la posibilidad de escribir nuevos en Go. Soporta también user parameters. Eh, el estado del agent contra el agent 2, bueno, el agent sigue siendo soportado en la versión actual, que es la 7.4 de Savix, la oficial que está en este momento productiva. El agent 2 está recomendado para entornos nuevos y, bueno, el tema de compatibilidad, ambos pueden coexistir, eso es un punto muy importante. Y la configuración es casi idéntica, la conectividad es igual al servidor o al proxy. Entonces, básicamente son como los puntos más importantes que deberíamos hablar de ambos datos. Gracias, Alexander. Mira, Alexander, sé que falta todavía 28 minutos de webinar, pero la cantidad de preguntas que tenemos es muy larga. Voy a pedirte, bueno, intentar resumirlas en 10, 20 segundos las preguntas, ¿no? Aquí tengo una que puede ser bastante cortita. ¿Ok? Adriana Salazar pregunta, ¿cuáles son los puertos? ¿Puedes repetirlos, por favor? Ok, perfecto. Para SNMP, el conocido 161, y para lo que es el puerto de la gente es el 10.050. 10.050. Ok, excelente. UDP, TCP, ¿quieres? Básicamente mantenemos los puertos estándar, pero los más utilizados son estos dos. Básicamente toda la comunicación de SAVIC se hace a través de SNMP o el agente. Entonces, eh, en ambos casos se abre el puerto TCP y el UDP para el SNMP. Ok. El señor Julián Ruiz pregunta, esta también ya la respondiste, pero la pregunta estaba basada en ICMP, en este caso está basada en SNMP. ¿Qué otro protocolo, aparte de SNMP, se puede usar para monitoreo? Ok, permítanme y les digo puntualmente porque cuando agregamos un host directamente lo hacemos a través de SNMP, agente, y ya les doy los otros dos que ahorita se me van de la mano, em, que sería JMX y protocolo IPMI. El IPMI es todo aquello que vamos a recolectar. Vamos a ver, cuando configuramos o entramos, por ejemplo, vamos a hacer publicidad en este caso, yo sé que no se debería. Equipos Dell, servidores Dell. Los servidores Dell, cuando entras a través de la interfaz del IDRAC, ellos te permiten configurar un protocolo que se llama IPMI. Esta información la puedes enviar directamente a Savix configurando un usuario y una contraseña, los envías directamente a Savix y con esto puedes recolectar toda la información necesaria a través de la tarjeta iDRAC para ver la velocidad de los abanicos, los ventiladores, la temperatura del equipo, el estado de las memorias, la velocidad de los ventiladores, bueno, un sinfín de cosas, el estado de los discos duros, eh, si hay algún banco de memoria que se alertó, todo lo que puedas ver a través de la tarjeta iDRAC lo vas a poder monitorear con Savix a través de este protocolo IPMI. Vale, ah, vale, sonó bastante bien, ¿no? Bueno, y más todo lo demás que tú habías mencionado anteriormente, que se puede monitorear servicios, ¿no? Correcto. HTTP, DNS, FTP, SSH. Incluso hay un punto que gusta mucho, que es el monitoreo de sitios web. Entonces, ahí tienes la opción de ver cuánto dura un sitio web en responder, eh, métricas importantes a la hora de, digamos, para los desarrolladores de sitios web, ver cuánto te demora en cargar el sitio, en fin. Vale, claro que sí. Bueno, el señor Gastón pregunta, ¿qué ocurre con equipos que Savix no tiene templates, pero tenemos el MIP del equipo? Básicamente era lo que les comentaba, se puede crear un template personalizado. Ustedes pueden crear básicamente el template dentro de Savix, se van a la parte de Data Collections, ahí viene la opción de templates y en la parte superior derecha van a ver una opción que se indica como Create Template y ya ahí pueden crear el template basados en los OIDs que ustedes tienen. Buenísimo. Ok, aquí tengo una pregunta que indica, hace más de 10 años que estamos utilizando Nagios y estamos en proceso de pasarnos a Savix, con una instalación ya bastante avanzada. Estamos teniendo problemas con la aceptación por parte de los técnicos. No resulta tan intuitivo como Centreon. ¿Alguna recomendación?
Básicamente, cuando se migra de una plataforma a otra, siempre va a existir ese choque como cultural, llamamos. Eh, una vez que se adopta la necesidad de migrar hacia otra plataforma, siempre vamos a tener eh, esa negatividad a un mundo nuevo. Entonces, eh, ya va a ser mucho de acuerdo a la necesidad del negocio, a la necesidad puntual de lo que se vaya a requerir. Pero Savix, si bien es cierto, es muy intuitivo, también tiene puntos tal vez algo complejos, pero que con un poco de eh, lectura se pueden adoptar correctamente. Como les digo en el foro que les pasé, a la hora de crear un nuevo host, ahí hay una guía completa. Si ustedes entran a ese enlace, eh, ahí van a ver toda la guía en el panel de la izquierda. Esa sección que les pasé es puntualmente para agregar un host, pero más a la izquierda van a ver toda la capacidad de lo que puede realizar Savix. Ok, sigamos entonces ahora con el señor Guillermo Guamani de la Torre. El señor Guillermo consulta. Buenos días de Perú. Mi consulta es la siguiente. ¿En qué parte de la arquitectura de red de un ISP suele ubicarse el servidor Savix? ¿Es recomendable que esté en la red de gestión, Management VLAN, o puede residir en un data center fuera de la red interna del ISP? Ya va a quedar a criterio de dónde requieran tener el servidor de monitoreo, pero lo pueden tener en cualquier sitio, siempre y cuando tengan comunicación con los equipos que desean monitorear. Por ejemplo, hay un escenario en el que trabajé puntualmente donde el servidor está directamente en nube y a través de una VPN lo conectamos hacia un cliente acá en Costa Rica y está monitoreando absolutamente toda su infraestructura. Entonces, siempre y cuando tengan comunicación, el servidor puede estar alojado donde mejor les resulte colocarlo. Buenísimo. Es que tenemos muchas preguntas, Alexander. Mira, el señor Omar Ibrahim pregunta. Buen día. ¿Es posible con Savix recibir SNMP traps de otra plataforma y reenviar esos traps hacia otro colector? Como un bypass. A este punto diría que no, porque nunca lo he visto así, ya que él es el receptor total de esa información y el traductor de esa información para la visualización. Nunca lo he visto ser este tipo de bypass para enviar esa información hacia otro sitio. No, sí, está interesante la pregunta. Está buena. Creo alguna vez haber pasado por esta necesidad. Está muy buena. Otra persona indica, ¿qué opciones existen para la creación de un mapa de la red? ¿Puedo hacer de forma automática volcando los equipos que tengo agregados al inventario o con los que han sido descubiertos? Básicamente con los que ha agregado al servidor puede crear el mapa. Simplemente va a seleccionar el equipo que desea colocar en el mapa de red y ahí va creando la topología necesaria, pero con los que ya haya incluido dentro del servidor de Savix para su monitoreo. Ok. El señor Omar Ibrahim pregunta, ¿cómo se puede agregar al monitoreo en Savix únicamente las interfaces físicas de switch o routers? Al agregar el host se monitorean muchas interfaces lógicas que no serían necesarias. Ahí puntualmente podría crear un template personalizado o simplemente cuando lo agregas a través de un template, puedes clonar perfectamente el template para el monitoreo del equipo y suprimir los ítems que no sean necesarios. De esta manera solo estarías monitoreando los recursos o las interfaces que realmente requiera. Fabuloso. El señor Carlos Daniel. Y bueno, hago un paréntesis. Agradezco todas las preguntas que están realizando. De verdad que esto está maravilloso. Y Alexander, gracias por tu paciencia en responderlas todas maravillosamente. Ok, repito. El señor Carlos Daniel. ¿Puedo implementar el protocolo TR69 en Savix para monitorear ONUS? Ok, ese sí no lo tengo a mano y sería mentirte eh, hacer un despliegue, em, lo cual sí me deja como con la duda de si se podría. Ahí es tan profundo no he llegado. Sí, claro, son bastante preguntas. En este caso, sí, no está excelente la pregunta, ¿no? Pero sí, son preguntas bastante.
específicas, ¿no? Ujú. Indiscutiblemente, bueno, TR-69 es desplegado por cualquier cantidad de vendors, fabricantes, no solamente en el mundo de GPON, sino en otras tecnologías. Este, claro, que hay que ver si quizás a través de algún tipo de add-on que uno le pueda colocar al equipo, al SAVIC se Creería, puede hacer. creería, bueno, de forma nativa creería que no, pero como en muchos otros servicios, sí hay forma de integrarlo. Exactamente, un tipo de integración adicional que se haga. Aquí está otra vez una pregunta similar a la anterior. Dice, la integración con equipo tipo GPON o NTG o LTE se puede hacer por medio de OMSI. Soporte R69 es la misma de la anterior, Alexander. Ujú. Entonces, vamos a pasar aquí con el señor John Chávez. ¿Podría monitorear parámetros o valores obtenidos desde una base de datos para identificar un cambio de estado que genera riesgo para la operación de un negocio? Totalmente, totalmente. Sí es posible monitorear eh, estos datos y tener una trazabilidad de estos cambios que puedan generar eventos críticos en bases de datos. Savix tiene por llamarlo así, un KB bastante importante en su sitio oficial de cómo realizar esta integración. Vale, excelente. El señor Mariano Pereira pregunta, quiero monitorear cámaras de video a nivel pérdidas de imagen. ¿Se podría monitorear? Sí, totalmente. Se puede crear si no está de forma nativa, se puede crear un script. Eh, Hay un escenario donde hay un ISP y un proveedor de servicios que ofrece televisión a través de IPTV y se creó un pequeño script que incluso detecta cuando la imagen se frisa. Entonces, es totalmente posible. Está bueno esto, me gustó. Buena pregunta, Mariano. Inictel, Uni. ¿Qué herramientas usas para poder crear un template personalizado? Porque entiendo que se debería recopilar los OIDs, ya que existen en ocasiones software que es cerrado y no permite realizar mucho. Si existe un template base, de acuerdo al sitio de Savix, al sitio web de Savix, donde se encuentre la marca o el servicio registrado, puedes descargarlo, lo importas a la plataforma y para no tener que pasar por ese proceso nuevamente, mi recomendación siempre es una vez que se importó el template, clónalo, ponle un nombre de pruebas y empiezas a trabajar con el clon. Eh, si hay algunos que son muy cerrados, pues siempre existe la forma de obtener esos OIDs en foros. Me ha pasado con un par de equipos, pero sí es totalmente posible. La idea de crear un template personalizado o clonar uno existente para empezar a manipular los OIDs es totalmente posible. Ok, mira, aquí te tengo una pregunta. Dice, al agregar un host, ¿cómo puedo elegir interfaz física y no lógica, pero sin ir eligiéndola una a una, sino de manera automática? Ok, cuando agregas un host y utilizas un template, él va a escoger absolutamente todo lo que tenga en su inventario para monitorear. De manera automática, pues es un poco complicado porque tendrías que tener la definición incluso de cuáles son estas interfaces, de su, llamémoslo, MAC address o algún identificador que nos permita realizar esto de forma previa. Incluso se podría investigar si con la pestaña de macros es posible obtener esta información de forma automática sin tener que realizar mucha intervención humana. Dale, buenísimo. Entonces, déjame quitar esta. Ok, el señor Juan Aguirre pregunta, ¿el monitoreo vía API se puede hacer directamente desde el front de Savix con un template, al igual que por SNMP? No, la primera parte del API debe construirse desde consola, porque tenemos que tener no solamente el URL, sino el API key a donde nos estaríamos conectando para que ya una vez los datos estén siendo recolectados de esta forma, podamos realizar la integración con Savix. Buenísimo. El señor Edgar Hernández, bueno, consulta. Al implementar una solución de monitoreo de código abierto Savix
¿cómo se garantiza la seguridad tanto de la infraestructura monitoreada como del propio sistema de monitoreo SAVIX? Ok, con el sistema de Savix, propiamente con el servidor, la posibilidad de realizar o de asegurar simplemente a través del firewall, si utilizan firewall D o si utilizan IP tables, permitiendo únicamente la conexión, si es por la parte de consola, desde ciertas direcciones IPs, habilitando ciertos puertos únicamente. Importante que también Savix permite que a los usuarios a través del frontend se les permita habilitarles un segundo factor de autenticación mediante un código, como lo vemos en las diferentes plataformas que nos ofrecen un código de 30 segundos, 60 segundos, que cambia constantemente. Y de esta manera podemos asegurar la conexión directamente a nuestro servidor de Savix. Y básicamente habilitando la conexión entre los clientes y el servidor a través de los puertos que ya hemos hablado, para evitar tener un sinfín de puertos abiertos que nos vayan a ser atacados. Vale, Alexander. Mira, para switcharnos un poquito aquí entre Sandra y yo, Sandra va a continuar con algunas de las preguntas que están en el Q&A. ¿Ok? Sandra, Ok. ¿estás? Sí, Ah, Alejandro, claro que maravilloso. sí. Gracias. Ahora me toca a mí a leer las preguntas a Alexander. No voy a estar a tu altura, Ale, en cuanto a aportes, pero bueno, aquí vamos. Entonces, la siguiente pregunta es de Eduardo. Él le pregunta, ¿Savix puede lanzar algunas tareas específicas al servidor ante alguna caída de servicios? Quizá reiniciar algún servicio. Siempre y cuando exista la automatización previa, se puede realizar. Eh, Existen maneras de efectuarlo, siempre entrando un poco más en detalle de lo que queramos puntualmente, porque sí es importante conocer que si el servidor está inaccesible por alguna forma o el servicio no responde desde donde se encuentre nuestro servidor, eh, va a ser difícil que se pueda ejecutar una tarea de forma automática. Bien, gracias. La siguiente pregunta es de Cristian Gaviria. Él dice, ¿cuál es la mejor forma de instalar Savix para monitorear ISPs robustos? ¿Es en contenedores o como appliance? Appliance. Básicamente va a quedar mucho al criterio o a la necesidad eh, de cada una de las personas o empresas que así lo necesiten. Básicamente, si tienen un ambiente ya robusto de contenedores y tienen el conocimiento robusto para desplegar un contenedor con su crecimiento horizontal o vertical, de acuerdo a las necesidades que vaya a disponer el servidor, pues lo harían de esta manera. O si bien ya lo quieren en un servidor, en una VM, en equipo virtual, lo despliegan puntualmente en un equipo virtual. Ya va a ir muy de la mano a la necesidad o al conocimiento que tenga cada personal técnico, cada profesional que lo vaya a hacer. Bien, muchas gracias. Espero que a Cristian le haya quedado claro. Vamos con la siguiente pregunta de Kevin. Alexander, tú coméntame cada vez que te lea alguna pregunta si es que de repente ya fue respondida, cosa que vamos agilizando. Respecto a la instalación, ¿en qué distribución se recomienda respecto a estabilidad de SAVIX? Savix ofrece la capacidad de ser instalado en diferentes sistemas operativos. Por lo general y por experiencia, yo siempre lo instalo ya sea en Ubuntu o en Alma Linux, Rocky Linux, que vienen siendo muy similares. No he tenido una experiencia más amplia en otros sistemas operativos, pero puedo dar fe de que, digamos, al menos en estos tres sistemas operativos, es sumamente estable. Bueno, gracias. La siguiente pregunta es de John Aceros. ¿Tiene una implementación de un escenario real que pudiese compartir en pantalla? No, en este momento no Mm, tenemos un acceso a un escenario real. Bien. La siguiente pregunta es de Mario Colindres. Para una red de 2K dispositivos, ¿qué recursos de servidor son los recomendables? ¿Es una buena práctica virtualizar o lo ideal sería un servidor físico? Eh, en el mejor de los escenarios, siempre es positivo virtualizar em, debido a las ventajas que tiene para el crecimiento. Y el tema de la continuidad.
Entonces, siempre es recomendable realizarlo mediante un equipo de virtualización. Entonces, permítanme porque creo que sí les puedo dar acceso a la visualización de un servidor productivo en este momento. Bien. Ok, sí, acá tengo el acceso. Les comparto un segundo la pantalla. Ok, no sé si lo están viendo en este momento. Eh, Ahora sí. Ok, perfecto. Básicamente, esto es una implementación reciente que se hizo de Savix para un pequeño ISP. Básicamente tenemos la parte de los hosts. Por aquí tenemos diferentes equipos. Tenemos la parte de los dashboards. eh, la parte de los mapas, que básicamente, como les decía, son mapas que se pueden construir de acuerdo a los equipos que tengamos, el tema de los hosts que queramos buscar, la última información que nos vaya a ofrecer cada uno de los equipos. Digamos, aquí este es el que yo les decía que tiene la parte de IPTV, perdón. Si queremos ver puntualmente temas de CPU, aquí nos va a mostrar las métricas. Podemos monitorear aquí la parte de servicios, tenemos la parte de CLAs, la parte de inventarios, reportería, la recolección de datos, donde ingresamos los equipos, la parte de los templates, que ya por defecto Savix trae una cantidad impresionante de templates cargados para servicios, para equipos, para marcas diferentes. Estamos hablando de que son aproximadamente 357 templates que ya están precargados absolutamente para una infinidad de cosas, pues bastante importantes, y si no, ya los podríamos encontrar directamente en el URL que les había suministrado anteriormente. Bien, genial, buenísimo, Alexander. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Creo que acá hay una pregunta de Alexander Arana, pero creo que viene relacionada a alguna pregunta anterior. Ahí le agrega $200 para 500 sensores solo para iniciar. Capaz era alguna información que le están pidiendo durante la pregunta. Sí, Eh, habría que profundizar un poco más con eso. sí, bien, entonces la siguiente pregunta es de un asistente anónimo. En el contexto de ISP, ¿Savix podría soportarme la facturación de los clientes? Tendría que realizarse una integración, pero puntualmente no. De forma nativa no lo hace. Bien, de acuerdo. Gracias por la pregunta. Emilio Torres, saludos. ¿Qué recomendaciones se debe tomar en cuenta al momento de implementar el servidor de monitoreo? Como ya lo había mencionado y también lo habíamos conversado durante la presentación, siempre es importante tener clara la ruta a seguir, tener una disposición de visualizar a futuro cuánto prevén que vaya a crecer el servidor para determinar cuáles son los recursos que van a asignar al equipo. Si estamos hablando de un ambiente virtualizado, pues no habría problema por el crecimiento que se le puede dar a nivel de recursos, pero siempre es importante prever un crecimiento a futuro, tal vez prever un 30% de crecimiento sobre lo que ya tienen actualmente. Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, bueno, tenemos 5 minutos más para responder algunas preguntas. La siguiente es de Eduard Medina. ¿Con qué otras herramientas se puede o recomiendas integrar Savix? Por ejemplo, he visto que se puede integrar con Grafana. También tiene la duda si es que hay una forma de hacer una integración para la generación de tickets automáticos para ciertas fallas. Ok, para la parte de monitoreo y visualización de datos, sí, totalmente se puede integrar con Grafana, donde podemos elaborar dashboards más amplios o tal vez más organizados. Para la parte de generación de tickets, las integraciones también existen, sin embargo, va a depender mucho de las herramientas que vayan a necesitar o que vayan a utilizar, pero es totalmente posible realizar ambas integraciones. Bien, buenísimo. Después hay otra pregunta de Cristian Gaviria. Dice, ¿se puede monitorear ancho de banda en IPv4 e IPv6 en Savix? Puntualmente, sí. En IP versión 4 sí, sí se puede realizar ese monitoreo.
Bien. Después, acá hay algunas preguntas, pero que creo que se refieren a algunas anteriores. Vamos a pasar con la pregunta de John Chávez. ¿Con Savix podría realizar monitoreo de la salud de mi red con servicios probados como si fueran sondas que me ayude a identificar comportamiento de las rutas que está tomando y sus tiempos de respuesta? Sí, es posible realizar este tipo de monitoreo. Como lo mencionaba en algún momento, es importante sí tener claridad de cuál va a ser el punto focal de ese monitoreo para determinar las métricas y los umbrales que vayan a definir para a la hora de tomar estas alertas, no vayan a ser falsos positivos. Bien, buenísimo. La siguiente pregunta es de Sander Agustín López. ¿Qué métricas específicas recomiendo monitorear en entornos de ISP donde se entrega servicio IPv6 a clientes finales? Pues básicamente va a quedar, como lo mencionaba en una pregunta muy similar, va a quedar mucho al criterio de lo que se necesite en tiempos de respuesta, en tiempos de servicio. Sabemos que para muchos escenarios los ISP tienen que asegurar anchos de banda para lo que le ofrecen a los clientes. Puntualmente sí se tiene que valorar cada uno de los puntos que se desean monitorear, pero la herramienta es totalmente ajustable para lo que cada entorno lo necesite. Ya ahí va a quedar mucho al criterio de los ítems y triggers y umbrales que se deban definir para cada escenario. Cada escenario es particular, cada escenario es diferente y por eso es que las respuestas tal vez sean tan genéricas, pero es que hasta el punto que se enfoque eh, la herramienta al servicio de es donde realmente se tienen que definir estos pasos a seguir. Bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cristian Gaviria también. Muchas gracias por tus preguntas, Cristian. ¿Qué otras opciones puede soportar Savix para monitorear dispositivos, aparte de SNMP, ya que puede ser bastante inseguro tal protocolo? Eh, Como ya lo habíamos mencionado, estaba la parte del agente y teníamos JMX y la opción de IPMI para lo que son equipos físicos a través de la tarjeta iDRAC en los servidores Dell. Básicamente son los cuatro que soporta de forma nativa Savix, entonces serían como los más puntuales. Bien, buenísimo. Bueno, vamos para unas tres preguntas más y luego les pedimos a todas aquellas preguntas que se quedaron sin responder, las puedan trasladar a los correos. Tal vez, Alexander, puedas dejar tu correo en el chat y Sí. también con copia a Alejandra Costa, por supuesto. Bien, la siguiente pregunta es de Daniel Velot. Buenas tardes. ¿Con qué tipo de equipamiento puede interactuar Savix? Digo porque a veces hay problemas con la información de equipos de algunos proveedores. Por decir un ejemplo de China, Huawei. Ok, eh, creo que con el enlace que les pasé donde están los templates, pueden encontrar absolutamente todos los dispositivos con los que se puede integrar Savix o los que puede monitorear Savix. Es sumamente abierto para diferentes plataformas, para diferentes servicios. Eh, entonces, básicamente, creería que incluso en la página de Savix que les suministré, están los templates para equipo Huawei. Bien, muchas gracias. Vamos con la pregunta de Sergio Prieto. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Argentina. ¿Los templates de equipos que no estén cargados en la base de datos de Savix son creados por usuarios o se les pide a soporte de Savix para poder crearlos? Muchas gracias. Tienen que ser creados de forma ya nativa por cada uno de los usuarios que así lo necesiten. O sea, ya van a ser templates personalizados o templates de acuerdo a la necesidad que se tenga en el momento. Si ya no están en la plataforma de Savix, en la parte de integraciones, pues se tienen que crear de forma nativa. Bien, buenísimo. Y vamos con la última pregunta de María José Reyes. En tu experiencia, ¿qué tan efectivo es el manejo de SLA a través de Savix? Es bastante efectivo si se configura de la forma adecuada. Sí, sí se debe tener una lectura amplia para la implementación de los SLA,
y poderlos programar o ejecutar de la manera correcta para alcanzar el nivel de satisfacción que se requiere a la hora de atender las incidencias bajo los SLA programados. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, Alexander, esa fue la última pregunta que vamos a poder leer. El resto de preguntas que quedaron sin respuesta, por favor, les pedimos. Acabo de reenviar el correo que nos deja Alexander para que puedan realizar sus consultas directamente con él. Les agradecemos a todos su participación activa. Muchas gracias por estar conectados en toda la sesión. Te agradezco a ti también, Alexander, por la presentación, a Alejandro Costa también, que no nos está acompañando ahora, pero nada, nos estamos viendo en otra oportunidad. No sé si quieres decir algunas últimas palabras, Alexander. La verdad, un placer, un gusto haber estado con ustedes y cuando tengan gusto, escribirme, consultas, dudas, lo que necesiten, háganlo con toda confianza. Ahí les compartieron el correo de mi contacto y nos veríamos en una próxima ocasión. Así es, muchísimas gracias a todos, que tengan buenas tardes. Hasta Hasta luego. pronto.